Mitología de la leyenda, perdón. Okay. Es en la mitología de la leyenda de los soles. Okay. Listo. Regálame un 3. En la mitología de la leyenda de los soles, donde se narra la evolución del ser humano y la del maíz en nuestra mar de... Otra vez, espérate. Ya está, sí. Es que estoy viendo por dónde le voy a entonar. Una vez que la agarre, va. 3, 2. Es en la mitología de la leyenda de los soles donde se narra la evolución del ser humano y la del maíz en nuestra madre de tierra. De ahí encontramos lo siguiente. Ok, otra vez, madre tierra, madre tierra. Es en la mitología de la leyenda de los soles donde se narra la evolución del ser humano y la del maíz en nuestra madre tierra. De ahí encontramos lo siguiente. Aquí están las consecuelas de la plática sabia. Mucho tiempo ha sucedido desde que se formó a los animales y empezó a dar de comer a cada uno de ellos. Solo así se sabe que dio principio a tantas cosas. El sol mismo, hace 2963 años, hoy día, 3 de marzo del 2008. ¿Sí? Ok, continúa entonces. Cualquier cosa que no te guste, dime, ¿eh? Este primer sol, los seres humanos fueron gigantes, quienes habían sido creados en forma bárbara, por lo cual... Otra vez. En este primer sol, los seres primitivos fueron gigantes, quienes habían sido creados en forma bárbara, por lo cual no sembraban ni cultivaban la tierra. Solo vivían de comer bellotas y otras frutas y raíces silvestres, en fin... cosas que veían de colores y que se les antojaban y que decían, me las puedo comer. Como se ha referido, Tezcatlipoca, también la constelación Tezcatlipoca es también la constelación de la Osa Mayor, que ustedes conocen muy bien o que alguna vez sus padres les han dicho, mira, ¿ves esas 3 estrellitas que están ahí? Bueno, esa es la Osa Mayor, que a los antiguos mexicanos les parecía la figura de un jaguar. Cuando Quetzalcóatl le dio un golpe con un bastón a Tezcatlipoca, este cayó al agua y se transformó en jaguar. Entonces consumió a los gigantes y quedó despoblada la tierra y sin sol. A ver, es que dice Poca, este cayó al agua y se transformó en jaguar. Entonces consumió a los gigantes y quedó despoblada la tierra. Y sin sol quedó la tierra. La ausencia de luz fue un largo eclipse que dio fin a esta era al mantenerla en tinieblas y frío, mucho frío. Ustedes van ajustando, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, de todas maneras vamos a especificar. Ya en este segundo sol, los hombres seguían sin cultivar y solo comían piñones de los pinos acacentli. Eran ricos. Bueno, eso me imagino yo. ¿A ustedes les gustan los piñones? Mira, corta. De esta edad era una semilla llamada, como lo comentamos en el segundo sol, acacentli, o sea, maíz de agua. Sí, porque se repiten, ¿no? En el cuarto sol, los hombres de esta era comían cenocopi. Espérate que ese no me lo haya leído. 3, 2, 1. Y durante el cuarto sol, los hombres de esta era comían sencocopi o teocentli. Era una planta semejante al maíz que se ha llegado a considerar como el antepasado silvestre de esta gramínea. O bien, gramínea granos, ¿no? Para entendernos mejor. Según las últimas investigaciones, una de las plantas que por hibridación ha engendrado el maíz actual. De este modo, se cita la evolución del sustento integral de la humanidad, en la cual se observa cómo se van acercando progresivamente al ideal de nuestra alimentación. Tenacayotl, nuestro sustento, el maíz. Nada más le cambian el Tenacayotl. Ok, va. Y durante el cuarto sol, los hombres de esta era comían sencocopi o
teocentli, una planta semejante al... Perdón, no es una cosa, perdón. Es hibridación, ¿verdad? Hibridación. Hibridación, sí. Gramínea, ok. Perdón. ¿Sí? Y durante el cuarto sol, los hombres de esta era comían sincocopi o teocentli, una planta semejante al maíz, que se ha llegado a considerar como el antepasado silvestre de esta gramínea. O bien, según las últimas investigaciones, una de las plantas que por hibridación ha engendrado el maíz actual. De este modo se cita la evolución del sustento integral de la humanidad, en la cual se observa cómo se van acercando progresivamente al ideal de nuestra alimentación. Tonacayotl, nuestro sustento, el maíz. Nuestro sustento, el maíz. Tonacayotl, nuestro sustento, el maíz. Cuando ya no quedó más lluvia, inicia el quinto sol, es decir, la era que ahorita vivimos. Ahorita no, ahora, ¿no? Es ahorita, perdón. Cuando ya no quedó más lluvia, comienza el quinto sol, es decir, la era que ahora vivimos. Quetzalcóatl y Tezcatlipoca se arrastraron bajo el borde del cielo, uno por cada lado, y se transformaron en árboles, el sauce Quetzalcóatl y el árbol Tezcatl. Conforme estos dos árboles crecían uno a cada lado del mundo, el cielo era empujado hacia arriba hasta que llegó al lugar en donde había estado antes. ¿Se imaginan el esfuerzo de esos árboles? Dejando los dos árboles en su lugar. Los dos espíritus se subieron por el borde y viajaron los dos por el cielo. Ahí iban, jugueteando, platicando, gozando, pasándosela bien. Al encontrarse en el centro, se quedaron juntos y se proclamaron los gobernantes de todo, absolutamente todo lo que veían. El camino por el que viajaron es el camino blanco, que aún puede verse en el cielo de la noche. ¿Ustedes lo han observado? ¡Ay, qué lástima! Puesta atención, ok. El camino por el que viajaron es el camino blanco, que aún puede verse en el cielo de la noche. ¿Ustedes lo han observado? A veces las luces de la ciudad no nos dejan hacerlo, pero un día que vayan al campo, obsérvenlo, se van a sorprender. Desde la tierra muerta, el diluvio que había cubierto la tierra había desaparecido, pero los espíritus estaban preocupados, muy consternados. ¿Quiénes serán las personas?, se preguntaban. La tierra está seca y también los cielos están secos. Pero, ¿quiénes serán las personas? Mientras estaban pensando, Quetzalcóatl bajó a la tierra muerta que había detrás del mundo, y al llegar ante el señor de la tierra muerta y su esposa, que guardaban los huesos de los muertos, gritó: ¡Dadme vuestros huesos! No hubo ninguna respuesta. He venido aquí para llevarme esos valiosos huesos que estáis guardando. Después de un silencio, cuando ya pensaron que no había respuesta, ¿para qué los quieres?, se escuchó. Los espíritus están preocupados y no dejan de preguntarse: ¿quiénes serán estas personas? ¿Quiénes eran estas personas? Toma mi caracol, dijo el señor de la tierra muerta. Tendrás los huesos si puedes tocar como trompeta mi caracol y das 4 vueltas a mi bello país. Entonces Quetzalcóatl susurró a los gusanos que vivían de la tierra muerta: gusanos, venid a agujerear esta trompeta. Cuando lo hubieron hecho, abejas y avispones volaron por el interior y comenzaron a zumbar. Cuando Quetzalcóatl circundó la tierra con el caracol como trompeta zumbante, el señor de la tierra muerta le escuchó y le dijo: tuyos son los huesos, vamos, llévatelos. Pero luego dijo a todos los muertos que estaban rodeándole:
decirle a este espíritu que no se puede llevar los huesos para siempre. Al cabo de un tiempo habrá de devolverlos. Ah, caray. Dice nuestro Señor que tienes que devolverlos, gritaron todos. Eso lo voy a repetir. Pero luego le dijo a todos los muertos que estaban rodeándole, decirle a este espíritu que no se puede llevar los huesos para siempre. Al cabo de un tiempo habrá de devolverlos. Dice nuestro Señor que tienes que devolverlos, gritaron todos. No, respondió Quetzalcóatl. Y miren que ha de haber tenido un carácter bastante fuerte. Han de vivir para siempre. ¡Wow! Pero sus pensamientos interiores le advirtieron: no digas eso. Diles que los huesos regresarán. Oh, no digas eso. Diles que los huesos regresarán. Gritó entonces: los devolveré. Y rápidamente cogió los huesos de los hombres y los de las mujeres, los envolvió y se echó a correr. ¡No le creemos!, gritó el Señor de la tierra. Si dejamos que se los lleve, nunca los devolverá. Así que cavadle una tumba. Los muertos cavaron entonces una tumba. ¿Para quién creen? Para Quetzalcóatl. Y le hirieron a picotazos, ¿no? Cayó sobre una... y le hirieron a picotazos. No, porque eso lo dice después. Ok, voy. Trató de escapar, pero una bandada de codornices cayó sobre él y le hirieron, por lo que tropezó y cayó inconsciente. ¿Dónde creen? En la tumba. Así es. Al recuperar el sentido, vio que los huesos estaban esparcidos y las codornices los habían mordido, mordisqueado, picoteado, jugado con ellos. Sollozando, preguntó a sus pensamientos interiores. A veces es muy importante escuchar los pensamientos interiores como Quetzalcóatl. Puso atención, se observó a sí mismo. ¿Cómo puede ser esto? Sus pensamientos interiores le respondieron: ¿que cómo puede ser? Los huesos han sido mordisqueados y al cabo de un tiempo se pudrirán. Habrá muerte. Es algo que puede cambiar. Quetzalcóatl se sintió muy triste, pero viendo que no podía llevarse los huesos libremente, los recogió, los llevó a un lugar por encima del cielo y se los dio a un espíritu llamado Mujer Serpiente, la cual los machacó hasta convertirlos en polvo y los puso en un cuenco hermosísimo de jade, un jade verde, bellísimo. Era un jade que tenía el verde de todos los verdes que hay en el mundo. Entonces Quetzalcóatl derramó en el cuenco sangre de su cuerpo y lo mismo hicieron todos los demás espíritus. Cuando los huesos tuvieron vida, los espíritus gritaron: ¡han nacido las personas! Y después de un tiempo dijeron: serán nuestros servidores. Nosotros sangramos por ellos y ellos sangrarán por nosotros. ¿Y qué comerán las personas?, preguntaron los espíritus. Después de un tiempo de pensar, dijeron: bueno, que descubren el maíz. Al pronunciarse la orden. Que descubren, al pronunciarse la orden, continúa, ¿verdad? Perdón. ¿Qué preguntó? Que descubren el maíz. Al pronunciarse la orden, Quetzalcóatl vio una hormiga roja que transportaba una semilla de verdadero maíz. ¿Dónde la encontraste?, preguntó. Pero ella no le respondió. Siguió caminando a su paso, un paso chiquito, pero constante. Entonces Quetzalcóatl siguió preguntándole una y otra vez hasta que por fin ella, ya cansada, le dijo: está bien, vamos, sígueme. Quetzalcóatl se convirtió entonces en una hormiga negra
y siguió a la hormiga roja hasta el borde de una montaña. Ahí iban caminando las dos, paso pequeño, pero firme y apresurado. Quetzalcóatl llegó a la montaña, junto con la hormiguita negra, la hormiguita roja. Era la montaña de la comida. ¿En dónde habían estado escondidos? Era la montaña de la comida, en donde habían estado escondidos desde el principio del mundo el maíz, las judías. Bueno, vamos a aclarar qué son las judías. Las judías son los chícharos, ¿no? Porque no vayan a pensar ustedes que las judías son las esposas de los judíos. No, las judías son los chícharos, los pimientos y todos otros alimentos deliciosos. Ven por aquí, le dijo la hormiguita roja, entrando por un túnel que conducía al interior. Con ayuda de la hormiga roja, la negra, es decir, Quetzalcóatl, arrastró semillas de maíz hasta el lugar de los espíritus, en donde le estaban esperando los demás espíritus. Cuando llegó el maíz, los espíritus lo masticaron por nosotros y lo pusieron en nuestros labios. Sí, así como suelen hacer las cosas las mamás, ¿no? Muy bien. De este modo nos fortalecimos. ¿Qué haremos ahora con la montaña de la comida?, preguntó Quetzalcóatl. Y se puso a pensar. Ya sé, abrámosle una grieta para que las personas puedan tener toda la comida, respondieron los espíritus después de, claro, haber discutido y llegado a un acuerdo en común. Mientras así hablaban, uno que se llamaba Nonáhuatl abrió la montaña, dejando al descubierto lo que tenía en su interior. Pero la lluvia se sintió envidiosa. Y miren ustedes que la envidia es muy mala consejera. Sí, señor. Y con sus hijos se precipitó en el interior y robó toda la comida antes de que los otros espíritus pudieran dársela a las personas. Lo robó todo. El maíz, las judías, los pimientos y la salvia. Todo se lo llevó. Los espíritus de la lluvia siguen teniendo la comida que estaba en la montaña de la comida. Solo entregan una parte cada año. ¿Y qué creen? Los espíritus de la lluvia siguen teniendo la comida que estaba en la montaña de la comida. Así es. Solo entregan una parte cada año. Los espíritus de la lluvia siguen teniendo la comida que estaba en la montaña de la comida. No las han notado. Las sueltan poco a poco. No las dan una vez al año. ¿Saben ustedes cuándo? Sí, cuando es la cosecha. Como ustedes pudieron observar, darse cuenta, intuir tal vez, en el quinto sol, para crear la humanidad, Quetzalcóatl bajó al Mictlán, el lugar de los muertos, por los huesos representativos de la antigua humanidad, y evitar que se los llevara a Mictlantecuhtli, el señor del orden de la muerte, quien mandó cavar un agujero para que aquel tropezara, se cayera y se despedazaran los huesos. Por eso los nuevos seres humanos no son perfectos, ya que los huesos quebrados crearon seres enfermizos y mortales. Los seres humanos del quinto sol se llaman Masehualtin, es decir, los que fueron merecidos, porque nacieron de la muerte, ofrenda y evolución de anteriores deidades. Los antiguos habitantes de este continente sabían que habían de ofenderse después de tanta chingadera que pasó. No es cierto, era ofrendarse, perdón. Bueno, desde atrás, porque de las anteriores edades, o sea, los soles anteriores, las edades o las... ¿Qué dije? 3, 2, 1. Los seres humanos del quinto sol se llamaban Masehualtin, es decir, los que fueron merecidos porque nacieron de la muerte, ofrenda y evolución de anteriores edades.
Perdón, es que ya dije, lo que dije hace rato fue deidades. Deidades, sí, lo vi ahorita. Ok, perdón. Sí, sí. Edades o soles o edades. Los seres humanos del quinto sol se llamaban Masehualtin, es decir, los que fueron merecidos porque nacieron de la muerte. Ofrenda y evolución de anteriores edades o de los soles que ustedes ya conocen. Los antiguos habitantes de este continente sabían que habían de ofrendarse con el esfuerzo de su cuerpo, mente y espíritu en un excelso desarrollo previo, cuando es nuestro deber mantener el equilibrio en un ritmo calendárico, como decía Boy. Calendárico, que no es de calandria, sino de calenda. Bueno, en fin, De calendario. De calendario. Es decir, de calendario, ok. Los antiguos habitantes de este continente sabían que habían de ofrendarse con el esfuerzo de su cuerpo, de su mente y de su espíritu en un excelso desarrollo previo, cuando es nuestro deber mantener el equilibrio en un ritmo calendárico, es decir, del calendario, porque de esta armonía depende la salud de nuestro planeta y de las personas que lo habitamos. Por eso es necesario recordar las sabias enseñanzas toltecas de nuestro antiguo origen, que somos nosotros mismos. El saber esto es lo único que nos puede llevar a decir: yo soy. Que voy a cantar. Cuando la tierra se extendió sobre el agua y se formaron las montañas y los valles, los espíritus empezaron a recoger luz para hacer el sol. Mientras ellos trabajaban, Tezcatlipoca estaba pensando: yo debería ser el sol, pero era oscuro como una sombra. ¿Ya vamos? Cuando la tierra se extendió sobre el agua y se formaron las montañas y los valles, los espíritus empezaron a recoger luz para hacer el sol. Pero mientras ellos trabajaban, Tezcatlipoca estaba pensando: yo debería ser el sol. Pero él era oscuro como una sombra. Cuando el trabajo terminó, todos se retiraron para admirar lo que habían hecho. Esta es mi oportunidad, pensó Tezcatlipoca, agarrando el sol recién hecho y atándolo a su cintura. Cuando se elevó al cielo, arrojando trozos de luz y sombra, los otros espíritus lo miraron y dijeron: en fin, alguien tenía que ser el sol, dejémoslo hacer lo que pueda. Entonces se dieron la vuelta y empezaron a crear el primer pueblo. Pero la gente que hicieron eran gigantes, y cuando empezaron a caminar por la tierra eran constantes los gritos de: no te caigas, no te caigas, no te caigas. Siempre que un gigante se encontraba con otro, su saludo era el mismo: no te caigas.
pues si alguno se caía, no sería capaz de volver a levantarse. Cuando vagaban de un lugar a otro, temerosos de inclinarse o agacharse, los gigantes solo podían comer los frutos que cogían de los árboles. Pero cuando el sol llegó arriba del cielo, de repente el mundo se volvió oscuro, pues el sol que habían hecho los espíritus solo tenía fuerza para durar la mitad del día. La otra mitad eran sombras, la oscuridad, la noche. Por lo visto, los espíritus habían cometido un error. La gente era demasiado grande y el sol demasiado pequeño. ¿Cómo podía ser? Después de 13 veces 52 años, Quetzalcóatl, con un gran palo, alcanzó a Tezcatlipoca y golpeándolo, le arrojó fuera del cielo, fuera del paraíso. Este último, Tezcatlipoca, cayó al océano, cambió de forma y salió a tierra convertido en jaguar y se comió a toda la gente. Así fue el fin del primer sol, llamado Ocelotonatiuh, el sol jaguar. Como recordatorio de su caída, la constelación del jaguar se siguió hundiendo en el océano todas las noches. ¿Cómo ven? Y después les digo las palabras. Cuando la tierra se extendió sobre el agua y se formaron los valles y montañas, los espíritus empezaron a recoger la luz para hacer el sol. Mientras ellos trabajaban, Tezcatlipoca estaba pensando, yo debería ser el sol. Pero era oscuro, como una sombra. Y cuando el trabajo terminó, todos se retiraron para admirar lo que habían hecho. Esta es mi oportunidad, pensó Tezcatlipoca, agarrando el sol recién hecho y atándolo a su cintura. Se elevó al cielo, arrojando sombras y pedazos de luz, y los otros espíritus le miraron y le dijeron, en fin, algún alguien tenía que ser el sol. Dejémoslo hacer lo que pueda. Dijeron. Entonces se dieron la vuelta y empezaron a crear el primer pueblo. Pero la gente que hicieron eran gigantes, y cuando empezaron a caminar por la tierra eran constantes los gritos de no te caigas, no te caigas, no te caigas. Y siempre que un gigante se encontraba con otro, su saludo era el mismo: no te caigas. Pues si alguno se caía, no era capaz de volver a levantarse. Tan grandes eran. Y cuando vagaban de un lugar a otro, temerosos de agacharse o inclinarse, los gigantes solo podían comer las frutas que cogían de los árboles. Pero cuando el sol llegó arriba del cielo, de repente el mundo se volvió a oscura, pues el sol que habían hecho los espíritus solo tenía fuerza para durar la mitad del día. La otra mitad era la noche. Por lo visto, los espíritus habían cometido un error. La gente era demasiado grande y el sol demasiado pequeño.
Y después de 13 veces 52 años, Quetzalcóatl, con un gran palo, alcanzó a Tezcatlipoca y golpeándole le arrojó. Después de 13 veces 52 años, Quetzalcóatl, con un gran palo, alcanzó a Tezcatlipoca y golpeándolo lo arrojó fuera del cielo. Este último cayó al océano, cambió de forma y salió a tierra convertido en jaguar y se comió a toda la gente. Así fue el fin del primer sol, llamado Ocelotonatiuh, el sol jaguar. Como recordatorio de su caída, la constelación del jaguar se sigue hundiendo todas las noches en el océano. Cuando la agua y se formaron montañas, valles, los espíritus empezaron a recoger luz para hacer el sol. Pero mientras ellos trabajaban, Tezcatlipoca estaba pensando, yo debería ser el sol. Él, que era oscuro como una sombra. Cuando el trabajo terminó, todos se retiraron para admirar lo que habían hecho. Y Tezcatlipoca dijo, esta es mi oportunidad, agarrando al sol recién hecho y atándolo a su cintura. Se elevó al cielo, arrojando sombras, pedazos de luz, y los otros espíritus le miraron y dijeron, en fin, alguien tenía que ser el sol, dejémoslo hacer lo que pueda. Entonces, se dieron la vuelta y empezaron a crear el primer pueblo. Pero la gente que hicieron eran gigantes. Y cuando empezaron a caminar por la tierra, eran constantes los gritos de no te caigas, no te caigas, no te caigas. Siempre que un gigante se encontraba con otro, escuchaba, no te caigas. Pues si alguno se caía, no era capaz de levantarse, dado el gran tamaño. Y cuando vagaban de un lugar al otro, temerosos de agacharse o inclinarse, los gigantes solo podían comer los frutos que cogían de los árboles. Pero cuando el sol llegó arriba del cielo, el mundo se volvió oscuro, pues el sol que habían hecho los espíritus solamente duraba medio día. Por lo visto, los espíritus habían cometido un gran error, porque la gente era demasiado grande y el sol demasiado pequeño. Pero, después de 13 veces 52 años, Quetzalcóatl con un gran palo alcanzó a Tezcatlipoca y golpeándolo lo arrojó fuera del cielo. Este último cayó en el océano, cambió de forma, salió a tierra convertido en jaguar. Y sonó el teléfono del primer sol. Después de 13 veces 52 años, Quetzalcóatl con un gran palo alcanzó a Tezcatlipoca. Después de 13 veces 52 años, Quetzalcóatl con un gran palo alcanzó a Tezcatlipoca y golpeándolo lo arrojó del cielo. Este último cayó al océano, cambió de forma y salió a tierra convertido en jaguar y se comió a toda la gente. Y así fue el fin del primer sol,
que fue llamado Ocelotonatiuh por el sol jaguar. Como recordatorio de su caída, la constelación del jaguar se sigue hundiendo en el océano todas las noches. ¿Cómo ven? Listo. Extendió sobre el agua y se formaron las montañas y los valles. Los espíritus empezaron a recoger luz para hacer el sol. Pero mientras ellos trabajaban, Tezcatlipoca estaba pensando: yo debería ser el sol. Pero él era oscuro como una sombra. El trabajo se terminó, todos se retiraron para admirar lo que habían hecho, y dijo Tezcatlipoca, esta es mi oportunidad. Y agarró el sol recién hecho y se lo ató a la cintura. Se elevó al cielo, arrojando sombras y pedazos de luz, y los otros espíritus lo miraron y dijeron: en fin, alguien tenía que ser el sol, dejémosle hacer lo que pueda, es decir, démosle la oportunidad. Entonces se dieron una vuelta y empezaron a crear el primer pueblo. Pero la gente que hicieron eran gigantes, y cuando empezaron a caminar por la tierra eran constantes los gritos de: no te caigas, no te caigas, no te caigas. Siempre que un gigante se encontraba con otro se decía, su saludo era el mismo: no te caigas. Pues si alguno se caía, no era capaz de volver a levantarse. De tal manera era su tamaño. Y cuando vagaban de un lugar a otro, temerosos de agacharse o inclinarse, los gigantes solo podían comer de los frutos de los árboles. Pero cuando el sol llegó arriba del cielo, el mundo se volvió oscuro, pues el sol que habían hecho los espíritus solamente duraba y tenía la fuerza para estar medio día. Es decir, también habían creado la noche. Por lo visto, los gigantes habían cometido un error. La gente era demasiado grande y el sol demasiado pequeño. Y después de 13 veces, 52 años, Quetzalcóatl con un gran palo alcanzó a Tex. Y después de 13 veces 52 años, Quetzalcóatl con un gran palo alcanzó a Tezcatlipoca y golpeándolo lo arrojó fuera del cielo. Este último cayó al océano, cambió de forma y salió a la tierra convertido en jaguar. Y se comió a toda la gente. Y así fue el fin del primer sol, que se llamó Ocelotonatiuh, el sol jaguar. Como recordatorio de su caída, la constelación del jaguar se sigue hundiendo en el océano todas las noches. C. Homer J. Por lo visto, los espíritus habían cometido un error. La gente era demasiado grande y el sol demasiado pequeño. Después de 13 veces 52 años, Quetzalcóatl con un gran palo alcanzó a Tezcatlipoca y golpeándolo lo arrojó del cielo. Este último cayó al océano, cambió de forma judio-cristiana y su ímpetu imperialista acabaron con muchísimas de las cosas de nuestra memoria colectiva, la memoria heredada, la Gestalt, en la que sí está Quetzalcóatl, en la que sí está
esta formación diferente del universo que no tiene nada que ver con ni Copérnico ni Galileo. Entonces, creo que debemos prestar atención a esta otra manera de ver el mundo que les estamos presentando. Toda esta tradición de la que hablábamos la ha ocultado, y que yo creo que de lo que somos los mexicanos del siglo XXI, pues como que la cosa está incompleta. Correcto. Y que ya cada quien diga qué tipo, como tú dices, cuál es la mitología que más nos convence a nosotros. ¿Estás de acuerdo? Bueno, de acuerdo, y va a ser una clase para nuestros niños de lectura, la interpretación de la lectura. Ok, pues eso está bien, ¿no? Catlipoca se levantó en forma de jaguar, corrió por el cielo y con las patas por atrás, corrió por el cielo y golpeó con las patas por atrás al sol del viento. Este al caer fue ganando velocidad y se transformó en un viento tormentoso, barriendo todo lo que había sobre la tierra. Desaparecieron los árboles y las casas. Todas las personas fueron arrastradas por el viento, salvo unas cuantas, que permanecieron colgadas en el aire y que se transformaron en monos. Esta era, o segundo sol, continúa el desequilibrio y predomina Quetzalcóatl, que en su forma de viento transforma a la humanidad en monos. Bueno, vamos a darle otra ensayadita, ¿no? Cuéntame. 3, 2, 1. Cuando el primer sol había terminado, Quetzalcóatl, ¡cállense!, tomó su lugar y se convirtió en el sol del viento. Había personas bajo ese segundo sol, pero solo tenían piñones para comer. Un año tras otro, solo comían piñones, hasta que por fin Tezcatlipoca se levantó en forma de jaguar, corrió por el cielo y golpeó con las patas por atrás al sol del viento. Este al caer fue ganando velocidad y se transformó en un viento tormentoso, barriendo todo lo que había sobre la tierra. Desaparecieron los árboles y las casas. Todas las personas fueron arrastradas por el viento, salvo unas cuantas, que permanecieron colgadas en el aire y que se transformaron en monos. Esta era, o segundo sol, continúa el desequilibrio y predomina. Esta era, o segundo sol, continúa el desequilibrio y predomina Quetzalcóatl, que su forma de viento transforma a la humanidad en monos. Permíteme un segundo, perdón. Cuando el primer sol había terminado, Quetzalcóatl tomó su lugar y se convirtió en el sol del viento. Había personas bajo ese segundo sol, pero solo tenían piñones para comer. Un año tras otro, solo comían piñones, hasta que por fin Tezcatlipoca se levantó en forma de jugar, no, coño, repito ese. Un año tras otro, solo comían piñones, hasta que por fin Tezcatlipoca se levantó en forma de jaguar, corrió por el cielo y golpeó con las patas por atrás al sol del viento. Este al caer fue ganando velocidad y se transformó en un viento tormentoso, barriendo todo lo que había sobre la tierra. Desaparecieron los árboles y las casas. Todas las personas fueron arrastradas por el viento, salvo unas cuantas, que permanecieron colgadas en el aire y que se transformaron en monos. Esta era, o segundo sol, continúa el desequilibrio y predomina Quetzalcóatl, que en su forma de viento. Repito, esta era, o segundo sol, continúa el desequilibrio y predomina Quetzalcóatl, que en su forma de viento transforma a la humanidad en monos. Cuando el primer sol había terminado, Quetzalcóatl tomó su lugar y se convirtió en el sol del viento. Había personas bajo ese segundo sol, pero solo tenían piñones para comer. Un año tras otro, solo comían piñones, hasta que por fin Tezcatlipoca se levantó en forma de jaguar, corrió por el cielo y golpeó con las patas por atrás al sol del viento. Este al caer fue ganando velocidad
y se transformó en un viento tormentoso, barriendo todo lo que había sobre la tierra. Desaparecieron los árboles y las casas. Todas las personas fueron arrastradas por el viento, salvo unas cuantas que permanecieron colgadas en el aire y que se transformaron en monos. En esta era, o segundo sol, continúa el desequilibrio y predomina Quetzalcóatl, que en su forma de viento transforma a la humanidad en monos. Cuando hubo desaparecido el segundo sol, el espíritu de la lluvia fue al cielo y se convirtió en el sol llamado Sol de la Lluvia. Había personas bajo ese tercer sol, pero para poder comer no podían encontrar otra cosa que maíz de río. Todavía no se había descubierto el verdadero maíz. Finalmente Quetzalcóatl envió una lluvia de fuego y piedras calientes que quemó la tierra. Tan calientes eran que el propio sol era llamas. Las pocas personas que habían escapado se transformaron, y cuando el fuego se hubo enfriado, corrieron sobre la tierra ennegrecidas en forma de pavos. En esta época surge Tlaloc como representación del rayo y el trueno. Se considera que la lluvia de fuego corresponde a los volcanes Xitle y Popocatépetl. Asimismo, el maíz, como la humanidad, sigue el proceso de la búsqueda del perfeccionamiento. Cuando hubo desaparecido el segundo sol, el espíritu de la lluvia fue al cielo y se convirtió en el sol llamado Sol de la Lluvia. Había personas bajo ese tercer sol, pero para poder comer no podían encontrar otra cosa que maíz de río. Todavía no se había descubierto el verdadero maíz. Finalmente, Quetzalcóatl envió una lluvia de fuego y piedras calientes que quemó la tierra. Tan calientes eran que el propio sol eran llamas. Las pocas personas que habían escapado se transformaron, y cuando el fuego se hubo enfriado, corrieron sobre la tierra ennegrecidas en forma de pavos. En esta época surge Tlaloc. Tlaloc como representación del rayo y el trueno. Se considera que la lluvia de fuego corresponde a los volcanes Xitle y Popocatépetl. Asimismo, el maíz, como la humanidad, sigue el proceso de la búsqueda del perfeccionamiento. Invitó a la esposa del espíritu de la lluvia a que se convirtiera en el cuarto sol, y ella aceptó. Durante el tiempo de este cuarto sol, llamado Sol del Agua, voy a empezar otra vez. 3, 2, 1. Quetzalcóatl invitó a la esposa del espíritu de la lluvia a que se convirtiera en el cuarto sol, y ella aceptó. Durante el tiempo de este cuarto sol, llamado Sol del Agua, había muchas personas, pero seguían sin tener otra cosa que comer que maíz de hierba. El verdadero maíz aún no se había descubierto. Un año tras otro comían maíz de hierba y se sentaban a mirar la lluvia. Llovía todo el tiempo. Por fin, un año llovió tanto que los lagos y los ríos se elevaron por encima de las montañas y todas las personas se convirtieron en peces. Tanto llovió que el mismo cielo se desplomó sobre la tierra, hasta que finalmente no quedaba más lluvia. Quetzalcóatl invitó a la esposa del espíritu de la lluvia a que se convirtiera en el cuarto sol, y ella aceptó. Durante el tiempo de este cuarto sol, llamado Sol del Agua, había muchas personas, pero seguían sin tener otra cosa que comer que maíz de hierba. El verdadero maíz aún no se había descubierto. Un año tras otro, comían maíz de hierba y se sentaban a mirar la lluvia. Llovía todo el tiempo. Por fin, un año, llovió tanto que los lagos y los ríos se elevaron por encima de las montañas y todas las personas se convirtieron en peces. Tanto llovió que el mismo cielo se desplomó sobre la tierra, hasta que finalmente no quedaba más lluvia. Yo creo que 3, 2, 1. nuestras raíces como mexicanos, como seres humanos que habitan este punto geográfico del universo,
inevitablemente estamos muy ligados a la tierra. Y es justamente de ahí de donde estoy tomando la primera reflexión. La tierra, la madre tierra, que es la que nos da de comer, ha producido como base de alimentación de todos los mexicanos, por encima de otras especies y de otras semillas, el maíz. Yo creo que tener una cultura del maíz es muy importante, no solamente para nosotros como personas, sino para nosotros como mexicanos. Muchos de los grabados, muchos de los murales, muchos de los pintores mexicanos han reflexionado siempre sobre la tierra, sobre el maíz, sobre la base alimentaria de la que les estoy mencionando. Defenderla es defender nuestra tierra, defender nuestras raíces y evidentemente defender a México.